¿Ya está grabando? Ok. Vamos a hacer una oración para ponernos a las manos de Dios. Oramos. Altísimo Señor Dios, Jehová de los ejércitos y Padre nuestro. Una vez más, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia en esta hermosa mañana. Padre, para agradecerte por todas tus bondades, para agradecerte por todos tus cuidados que has tenido para con nosotros. Padre, en esta hermosa mañana queremos pedirte que nos hables, Señor. Que ahora este momento que me dispongo a exponer tu palabra, ese mensaje que me has dado, Señor, que seas tú obrando, Señor. Que seas tú hablando a través de mi vida, Padre, a través de mis labios. Señor, yo me deposito en tus manos y te pido que tanto los que están aquí presentes como todos aquellos que estarán mirando este video a través de las redes sociales, que reciban, Señor, ese alimento. Que reciban, Padre, tu palabra, la cual los puede hacer santos, como dice tu misma palabra. Señor, yo me pongo en tus manos y te pido que hables. Asimismo, también te pido, Señor, que todos aquellos que están esperando este video, allá mi hermano Rómulo, con toda esa comunidad, esos miles de almas que están esperando, Señor, yo te pido que tú les lleves este alimento, Padre. Que aunque el diablo ha interferido al cortar ese internet, pero sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido igualmente por todos mis hermanos de allá de Línea de Fuego en Chiapas, por mi hermano Javier Cabul, líder de todas esas comunidades. Padre, yo te pido que tú también obres en su vida, que los guardes, Señor. Padre, mira cómo les han prohibido el que tengan una iglesia, esos hijos del diablo, ese gobierno corrupto, Señor. Padre, haz la obra, Señor. Desarraiga esos perros del gobierno que no sirven para gobernar. Y los que sirven, úsalos, Señor. Porque hay muchos infiltrados que solamente están lucrando y quieren estafar a toda esa gente, a mis hermanos en las comunidades, a indígenas de aquella región. Padre, haz la obra, Señor. Te pido por todos ellos que reciban esta palabra, Señor, y que me permitas llegar hasta donde se encuentran prontamente para glorificar tu nombre y llevar tu evangelio. Y Padre, gracias por darme ese hermoso privilegio de llevar tu bendita palabra y también, Señor, de poder defender sus derechos de todos estos hermanos, Señor. Sé que hay muchos que lo están haciendo y muchos están pagando con sus propias vidas. Padre, que se haga tu voluntad, Señor. Yo me pongo en tus manos y te pido, habla en esta mañana. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te lo suplico. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, después de haber orado, después de haber puesto este tiempo en las manos de Dios, pues es tiempo de meditar en la palabra. Yo les invito a que pongan atención, tanto los que están aquí presentes, porque es urgente. El tiempo se acaba y va a haber día que van a desear y no va a haber quien les predique. Pongan atención, y todos aquellos que me están mirando allá en las redes sociales, igualmente deseo de todo mi corazón que Dios haga la obra en sus vidas y que pongan atención. Que tengan su Biblia a la mano, una libreta, una pluma para anotar cualquier duda que tengan. Vamos a dar inicio a este mensaje de esta mañana, hoy día 30 de enero del año 2018, el último servicio de este año. El título del mensaje es: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Ese es el título del mensaje. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Bueno, empezaré narrándoles cómo
Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito de hacerlo casa de él vivir en el hombre, para gozarse el hombre y gozarse Dios en el hombre. Sabemos la historia que el diablo mentiroso, por quererse creer mejor, porque la escritura dice que el diablo era un arcángel, un querubín, perdón, que era un querubín, era lo más hermoso. El diablo y Satanás se nombraba Luzbel, luz bella, pero por orgullo, por arrogancia, por vanidad, al mirar cómo Dios había formado al hombre para su gloria y para vivir él en el hombre, pues sabemos cómo quiso él parte de la gloria, que era exclusivamente para Dios. Y nosotros a través de la escritura sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, porque Dios es 3 veces santo, porque Dios tiene sus 7 espíritus. Dios es espíritu y está complementado de 7 espíritus. Es algo que nuestra mente finita no alcanza a entender, pero un día conoceremos a Dios cara a cara. Cuando el hombre desobedece, Dios se aparta. Y ahí empieza quedando la casa de Dios abandonada. Una casa que con tanto amor construyó, que edificó, la tuvo que dejar abandonada. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Pero al paso del tiempo, Dios encuentra gracia en aquel hombre de nombre Noé. ¿Quién no sabe la historia de Noé? Y vemos cómo Dios vuelve a visitarlo, no a vivir en él, sino a visitarlo para guiarlo, porque el propósito de Dios no ha cambiado. Él quiere morar en su casa, pero no va a morar en una casa sucia, inmunda. Por medio de Noé, Dios sigue obrando. Enseguida vemos la historia, llega Abraham. Dios halla gracia en Abraham. Y sabemos la historia, cómo sigue la genealogía de aquel hijo de Abraham, Isaac. Luego Isaac tuvo a sus 2 hijos, Esaú y Jacob. Y cómo Dios los visitaba. No que estaba con ellos, no, los visitaba. La casa de Dios seguía estando abandonada. Los visitaba con el propósito de guiarlos para perfeccionar su casa, para que Él pudiera al fin un día hacer morada en ella. Vemos como de Jacob tiene sus 12 hijos, las 12 tribus de donde viene el pueblo judío. Vemos que ahí empezó con ese pueblo, que lo nombró su pueblo por amor a Abraham, que llegó a ser el amigo de Dios. No que Dios viviera en Abraham, no, era su amigo. Pero Dios quería habitar en ellos. Empezó Dios visitándolos
después de visitarlos constantemente, y los abandonaba porque seguían siendo necios, Dios les dio unos mandamientos para que a través de esos mandamientos pudieran ellos irse perfeccionando y así poder llegar a santificar su casa y poder Dios habitar en ella. Dios les dio unos mandamientos. Por ejemplo, voy a dar unos pasajes bíblicos. Aquellos que quieran apuntar allá en las redes sociales. Vemos, por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 6, versos del 8 al 22, no lo vamos a leer, simplemente para que puedan mirar la secuencia que les fui explicando, cómo ahí está. Y luego Génesis capítulo 9, verso 1, habla acerca de cómo Dios le da la oportunidad a Noé. Vemos en Génesis 12:1 donde narra con Abraham. Vemos en Génesis 25:19 donde nos narra acerca del nacimiento de Jacob. Y Dios sigue haciendo pacto con su pueblo. Sigue haciendo pacto. No que viva ahí otra vez, sino pacto. Vamos a ver cuando Dios hizo un pacto con uno de la descendencia de Noé, de Abraham, de Jacob. Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer capítulo 7, versos del 11 al 22. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aquí, esto que estamos viendo, es cuando Dios les dijo que le hicieran una casa. A David le nació el deseo de hacer esa casa donde pudieran guardar el arca del pacto, porque en el arca del pacto era donde Dios se manifestaba y sabían que ahí llevaban la presencia de Dios. Entonces, Dios no estaba en una casa, estaba en el arca, se manifestaba en el arca, y David quiso hacerle una casa, un templo. Pero David había matado a mucha gente. Y Dios le dijo a David que no le iba a hacer la casa a él, sino su hijo. Y aquí donde empezamos el capítulo 7, estamos, ya Salomón ya hizo la casa. Y aquí estaba, ya habían ofrecido sacrificio, ya estaba listo, y solamente estaba
orando a Dios. Y dice que Dios descendió y llenó el templo de su gloria, de su presencia. Dice que los sacerdotes que iban a ministrar en el templo no podían entrar por la presencia de Dios. Dice, verso 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Ahí vemos que Dios aceptó que le hicieran casa para Dios habitar en esa casa. Vemos cómo se manifestó. Ya tenía sus líderes, sus sacerdotes. Verso 6. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró las partes central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de la Hamat hasta el arroyo de Egipto. Y al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días. Y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Vemos aquí, vamos a ver en el verso 11. Terminó Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Aquí estamos viendo nosotros que Dios le dio la oportunidad al ser humano, al pacto que hizo con Abraham, de que hicieran una casa y que Dios iba a estar ahí. Porque recordemos que Dios es omnipresente. Él está en el cielo, está aquí y está en todo lugar. Pero vemos que aquí Dios les había hecho esa promesa. Le dijo que su oración había sido escuchada y bueno, un privilegio. Verso 13. Dice verso 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consumiera la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Se estaba refiriendo al templo, a la casa que habían hecho. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, en esa casa. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si ustedes se vuelven y dejaren mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraren, yo les arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron, y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo aquí? Vemos cómo Dios, en su amor y en su misericordia, les concedió el privilegio de que construyeran esa casa, ese templo. Había hecho un pacto que iba a estar con ellos, pero también les advirtió que si se apartaban y no guardaban todos sus decretos y estatutos y preceptos que Él le había dado por medio de Moisés, que esa casa iba a ser arrancada, iba a ser por burla, y ya no iba a estar el Señor ahí. Sabemos la historia, cómo ellos le fallaron y les trajo juicio. Les trajo juicio. ¿Qué cosa nos enseña esto a nosotros? Y digo a nosotros porque también venimos a formar parte del pueblo de Dios. Porque también venimos a ser hijos de Abraham por medio de la fe. Vamos a leer en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 56. Y vamos a leer en el verso 6 y 7, Isaías, capítulo 56, y vamos a empezar el verso 6, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración.
sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ok. Para poder entender esto, quise que leyéramos esto para que se den cuenta que se está refiriendo a los extranjeros, literalmente. Nosotros somos extranjeros. Nosotros no éramos de la descendencia de Jacob, de las 12 tribus. Venimos a ser extranjeros. Por eso quise leer esto para que entiendan que nosotros somos esos extranjeros, pero que si abrazamos el pacto que Dios le había dicho, que dice que nos iba a llevar a su casa de oración. A su casa de oración. Bueno, esa casa de oración que habían edificado Salomón fue destruida cuando el imperio babilónico, por medio del rey Nabucodonosor, los conquistó y se los llevó a la esclavitud. Y Dios lo permitió por su pecado y su maldad del pueblo. Porque se habían apartado, se habían revuelto con mujeres de otras razas. Y cuando Dios manda algo, Dios es celoso. A Dios se le tiene que obedecer como Él manda. Dice que ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. El pueblo de Dios le falló al Señor y Dios lo abandonó. Dios salió de su casa, les dio otra oportunidad de habitar en una casa hecha por ellos y tuvo que salir de su casa nuevamente. Cuando el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor, se los lleva cautivos a Babilonia, surge allá otro reino. El rey Nabucodonosor cae, su reino. Entonces los conquistan los medos y los persas. El imperio medo-persa se le conoce. Entonces se encontraba un rey muy conocido que se nombraba Ciro de los persas, el imperio persa. Ciro, el rey Ciro, fue tocado por el Señor para que les diera la libertad. Dice la escritura que Dios tocó el corazón de Ciro y al darse cuenta de dónde se los había traído cautivos, esclavos, el imperio el reino de Nabucodonosor, que se los había traído de Judá y de Jerusalén, de Israel, dice que entonces dio un edicto para que el que quisiera ir regresara. Les dio la libertad. Muchos se quedaron en Babilonia por la comodidad, por todo. Uno de ellos, profeta de Dios, se nombraba Nehemías. Esdras y Nehemías. Dice la escritura que Esdras fue y empezó a reconstruir el templo donde se había acabado, las ruinas, todo. Algo así como cuando conquistaron la ciudad de Jericó, que derribaron las murallas, Dios, ¿verdad? Pues en este caso el rey Nabucodonosor barrió con todo eso y les destruyó la ciudad y estaban puras ruinas. Cuando Esdras llega y mira, Esdras llegó, pero ya gente se le había adelantado. Él llega y empieza a moverlos, a reconstruir. Y los pueblos alrededor se levantan contra ellos, pero Dios está con ellos. Acuérdense, al lado de, no en es dentro de. Dios estaba con ellos porque
clamaron a Dios allá en su esclavitud. Reconocieron su pecado y su maldad, así como Jonás en el vientre del pez. Reconoció su pecado y su maldad y clamó a Dios y Dios le oyó. Por eso dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, Esdras agarra y construye el templo, organiza todo. Pueden verlo en el libro de Esdras. Yo, para poder exponer este mensaje, tuve que leer muchísimo, para no estar leyéndolo aquí, sino te lo estoy contando. Esdras, dice la escritura que Esdras empezó a trabajar, se le opusieron y él los puso, los armó. Estaban construyendo los muros y con sus lanzas, sus espadas en las manos, y Dios estaba con ellos. Construyeron el templo, instituyeron a los sacerdotes, volvieron a ponerse otra vez. Entonces, pasado un tiempo, ya llevaban un tiempo, unos par de años, Nehemías era el copero del rey Ciro. Y Nehemías estaba triste porque oía de gentes de que habían allá abandonado otra vez el templo. Oía de que se decía que se habían andado, no le daban la importancia. Y el copero, el rey Ciro, le caía muy bien Nehemías. Y cuando le llevó el vino, dice la escritura que cuando le llevó la copa del vino, al mirarlo Ciro le dice que cuál era su problema, que lo miró con la cara muy decaída, que qué le preocupaba. Entonces ya le comentó él: ¿y qué quieres que yo haga? Dice, ¿qué quieres que yo haga? Nehemías le pidió permiso, que lo dejara ir por un tiempo para ver lo que podía hacer. Se fue Nehemías. Vamos a leerlo. Y ahí Dios fue donde Dios me puso este mensaje. Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Vamos a leer el capítulo 13, del 1 al 12. Vamos a leer. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Aquí está hablando cuando Dios traía al pueblo que lo había liberado de Egipto, que lo traía por el desierto, cuando tenían que cruzar allá para llegar a Jericó. Dice que tenían que pasar por ese lugar y les prohibieron, no los dejaban pasar. Pero a la vez les tenían temor porque ya habían oído de las maravillas, cómo Dios los había sacado de Egipto. Y el rey Balac, dice la escritura que el rey Balac y el rey de Moab, dice que se le opusieron, que no podían cruzar por ahí y los hicieron dar vuelta. Entonces, como tenían miedo, conocían a un profeta que se nombraba Balaam y lo mandan buscar
Porque lo que este profeta profetizaba o pedía a Dios, era profeta de Dios. Lo obedecía. Dios escuchaba y le cumplía lo que le pedía. Recordemos a Isaías también. Podemos ver grandes profetas que Dios los escuchaba. Y Dios nos sigue escuchando hasta la fecha. Dice la escritura que entonces este profeta Nehemías llegó, miró todo lo que estaba pasando. Cuando lee este libro de la escritura, se da cuenta que esas dos razas no deberían de estar ni casados, ni mucho menos entrar al templo de Dios. ¿Por qué? Porque el rey Balac, cuando manda, y el rey de Moab, dice la escritura que mandaron buscar a Elí, a este profeta Balaam, ofreciéndole dinero para que fuera y maldijera a ese pueblo. Y Balaam les dice: voy a consultar con mi Dios, a ver si me lo permite. Y oró a Dios y Dios le dijo que no vas a ir a maldecirlo. Y les dijo que no, que su Dios decía que no. Y van y le dan la noticia, dice: no, porque quiere más dinero. Y le mandan otra vez ofreciéndole el doble. Déjenme consultar con mi Dios. Y va y lo mismo: no vas a maldecirlo, es mi pueblo, le dijo Dios a Balaam. Y va otra vez, dice: se le hizo poco, y le manda otra vez muchísimo más. Entonces dice: déjenme orar a mi Dios. Y otra vez ora a Dios, y Dios le dijo: ya te dije que no vas a ir a maldecirlo, es mi pueblo. Vas a ir, pero lo vas a bendecir. Entonces les dijo Balaam a los hombres que fueran, le dijeran a los reyes que aceptaba. Que aceptaba. Pero no les dijo que iba, o sea, él les dijo que aceptaba ir a maldecirlos. Él tenía la orden de Dios de que fuera y los iba a bendecir. Pero en el corazón de Balaam estaba en el dinero. Iba, pero dentro de él llevaba el deseo de maldecirlos. Y recuérdense que Dios juzga de acuerdo a la intención de tu corazón. Y era el amor tan grande de Dios para ese hombre necio, así como lo es para ti y para mí, cuando sabiendo la palabra vivimos todavía en necedad, vivimos en pecado. Dios, teniendo tanto amor por este hombre, dice la escritura que fue y Dios le envía un ángel para acabar con él. Dice: si no se detiene, solito se va a matar. Él iba montado en su burra. ¿Quién no sabe la historia de la burra de Balaam? La burra que habló. Y eso sí de verdad habló, no como el burro del Shrek de la película esa, ¿verdad? Esa burra de verdad habló, dice la escritura. Que iba Balaam muy a gusto en su burra, pero iba pensando en la cantidad tan enorme que le daban para maldecir al pueblo. Entonces, dice la escritura que cuando él iba en su burra, el ángel estaba al frente y la burra lo miró y se hacía para un lado, y el ángel se hacía para el lado donde estaba la burra para traspasarlo con la espada, y la burra se iba para otro lado para librar a su amo. Pero llegó al extremo donde ya no podía hacerse para ningún lado la burra y mejor se echó. Ahí vemos cómo Balaam empezó a golpear a la burra para que caminara, porque se le había echado. Y es cuando la burra le habló, le dijo: ¿por qué me pegas? Tantos años te he servido y nunca te he desobedecido, y ahora por salvarte la vida me pegas. Eso le dijo la burra a Balaam. Y entonces dice la escritura que Dios le abrió los ojos a Balaam y pudo mirar al ángel con la espada que ya estaba para traspasarlo. Ahí fue cuando reconoció su pecado y su maldad. Y llegó, ya no lo mató, pero llegó
y bendijo al pueblo. Pero la maldición de aquellos hombres por haberle hecho a eso al pueblo de Dios no se les quitó. Y es lo mismo hoy en día. Cuando tú maldices a un verdadero siervo de Dios, no a esos perros, lobos rapaces, apostolitis, que tantos apóstoles, hasta mujeres, dizque profetas y apóstoles, eso es basura del diablo. Esos no, si los maldices, ni te preocupes, porque de por sí ya están bajo maldición por obra del diablo, porque son hijos del diablo. Pero ten cuidado cuando te metes con un verdadero siervo de Dios, porque a Dios no pasa por alto nada. Él dice que lo que le hagan a uno de sus siervos, dice, a mí me lo están haciendo. Aquí podemos ver esto, como estas dos, lo leemos. Dice que cuando se leyó el libro de Moisés, el pueblo lo estaba oyendo y fue hallado ahí que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás, óiganlo, jamás, a la congregación de Dios. Y aquí aclara por qué. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. O sea, no tan solo que no los salieron a recibir, sino que les prohibieron el paso. Sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y ahí vemos cómo Dios le dijo al profeta: vas a ir, pero lo vas a bendecir. Y lo bendijo. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea que cuando escucharon ese mandato, se separaron de todos los extranjeros. El que había agarrado mujer extranjera o la que había agarrado esposo extranjero, los separaron, los dejaron, se separaron. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, oigan, o sea, antes de que leyeran la Biblia, de que leyeran la ley, antes de que leyeran la ley y que el pueblo se separara de la mujer, del hombre, y sacaran de en medio de ellos, aunque no estuvieran casados, pero que anduvieran ahí entre ellos como pueblo, que los sacaran y que jamás entraran, mucho menos a la casa de Dios, al templo que se había hecho. Antes de que leyeran la ley, miren lo que pasaba. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Oigan, había emparentado con Tobías. Dice que Tobías se había casado con una hija de este sacerdote Eliasib. Se había casado con una hija de él. ¿Saben quién era Tobías? Era bueno, vamos a leerlo, aquí está. Tobías era un hombre que se les oponía cuando estaban construyendo el templo. Él era uno de ellos, no lo encuentro aquí, no lo tengo en mis notas, pero bueno, Tobías era uno de los que se sublevaron y alborotaron al demás pueblo, vecinos, para que no dejaran edificar el templo, para que no se establecieran otra vez en Jerusalén, porque había quedado solo. Pero cuando Ciro, el rey de Persia, los había dejado libres,
parte se quedó allá y parte se vinieron para ser fiel a su Dios. Entonces dice que este hombre, Tobías, se casó con una hija de este sacerdote Eliasib. Verso 4, 13, Nehemías 13:4. Y antes de esto dice, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Era jefe de ¿dónde dice? De la cámara. ¿Saben a qué se está hablando? La cámara, o sea, quiere decir como una bodega, como una recámara, era donde guardaban todo lo que era el diezmo y la ofrenda de Dios, para que no les faltara nada a sus sacerdotes, a sus levitas. Miren, aquí está. Dice que el sacerdote Eliasib era el jefe de la cámara, porque no nomás era Eliasib, había muchos sacerdotes, más de 400, pero Eliasib era el jefe. Él era el que mangoneaba, el que controlaba todo lo que entraba. Y aquí dice, mira, verso 5, y le habían hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Ahí se encontraba en ese lugar. ¿Qué hicieron? Agarraron, sacaron, lo pusieron por allá como menospreciándolo, gastándoselo, tragándoselo el mundo, gente inmunda. Y dice que allí donde tenían todo eso santo, el sacerdote Eliasib desocupó y le arregló a su hija con su yerno Tobías, cuando el Tobías no era ni del pueblo de Dios, era de otra raza. Pero le dio a su hija y todavía se lo llevó a vivir ahí al templo, en el atrio donde tenían todo lo que era santo. Dice verso 6, mas todo esto, dice, está hablando Nehemías, porque Nehemías todavía no llegaba cuando había pasado eso. Dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea, Nehemías está contando esto cuando él llegó y miró todo lo que había hecho este hombre. Verso 8, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiaran la cámara y que hicieran volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Oigan lo que estaba nada más. Luego dice el verso 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, y los almacené.
Y puse mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedayas, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Qué cosa encontramos aquí? Que ¿por qué era que estaba la casa de Dios abandonada? Aparte de que había un revoltijo, la casa de Dios estaba abandonada porque no les daban lo que les correspondía. Los diezmos, las ofrendas, todo lo que llevaban era para que ellos no les faltara nada. Pero acuérdense que ellos tenían familia. Tenían familia, no como el catolicismo, que el sacerdote no tiene que tener mujer ni nada de eso. Eso es mentira del diablo. Aquellos tenían su familia, servían a Dios, era por mandato de Dios, la descendencia de Aarón, la tribu de Leví, y ahí viene todo el sacerdocio hasta acá. Y tenían que vivir de eso, pero como no se los daban, lo habían aislado y se lo estaban tragando por allá el sacerdote Eliasib y con Tobías, y le dio mucho coraje a Nehemías. Y dice que sacó todas las cosas, los muebles, ahí lo dice, de la recámara, y volvió que mandaran todo y los volvió a poner en su lugar. Y entonces volvieron otra vez. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque está escrito para testimonio a nosotros. ¿Por qué está abandonada la casa de Dios? Aquí vemos que la casa de Dios se refería a un templo. También en este tiempo se le conoce al templo como la casa de Dios. Jesús mismo dijo cuando él iba al templo y encontró a esos mercaderes haciendo negocio, ¿qué les dijo? Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Se refería al templo. ¿Por qué hay tantos templos que se han cerrado? ¿Por qué hay tantos templos que están a punto de cerrarse? Por muchas razones. Una de ellas, que es el más principal, por falta de dinero para los gastos, para mantener a la familia, a los que verdaderamente Dios llamó a ese ministerio. Ahora, por esa razón es que están abandonadas muchos templos, porque falta eso. Pero hay algo más importante para nosotros y que es necesario que lo sepamos. Por eso Dios me lo dio, para dártelo. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 3, verso 6. Hebreos capítulo 3. Y vamos a leer verso 6, dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué cosa nos está diciendo Dios aquí a nosotros? Que nosotros somos esa casa la cual Dios preparó para Él vivir en nosotros. Aquí el escritor a los Hebreos dice
que Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa, dice, somos nosotros. La cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza. Aquellos tenían su casa, pero había una condición: si retenían la palabra, porque les dijo, el día que ustedes se aparten de mí, voy a desarraigar esa casa. Porque en estos tiempos la mayoría de los cristianos andan igual que los que vino a encontrar Nehemías allá. Muchos revolviéndose con el mundo, pero muchos de verdad siervos de Dios, sufriendo por falta de suplir sus necesidades. Porque el pueblo se ha vuelto tan mezquino que le pesa dar su diezmo. Se ha vuelto tan mezquino que solamente piensa en divertirse, en pasarla bien y venir, sentarme, escuchar y todo está bien. Déjame decirte, tanto los que están oyendo aquí como aquellos que me están mirando, que si esa es tu vida, ese es tu estilo de vida, al infierno vas a ir a dar, porque Dios no pasa por alto nada, porque muchos siervos de Dios sufrimos, andamos, dejamos la casa sola. Por eso yo vivo bien, mi Dios me ha sido fiel. En este año me ha bendecido mucho para bendecir a otros y en eso estoy. Pero oigo de hermanos que han pasado esta situación y siguen pasando, porque el pueblo de Dios se ha vuelto mezquino, se ha revuelto con el mundo, ha puesto sus ojos en lo material antes que en Jesús. Eso es lo que nos dice aquí, que nosotros somos esa casa de Dios, pero esa casa está abandonada porque Dios no habita en esas casas. Mira lo que nos dice Pedro, primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 2 y verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es el consejo que nos está dando el apóstol Pedro ahí? Que desechen toda malicia, que cuando escuches la palabra atiendas, así como el pueblo cuando Nehemías les leyó y encontraron que deberían de desechar a sus mujeres y a sus hijos que eran del mundo, porque era mandato de Dios. Así Dios te está hablando también a ti, que si tú todavía estás en las cosas del mundo, que lo deseches, que desees como el niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Estos mensajes no los encuentras en cualquier lugar. Estos mensajes los encuentras cuando Dios te lo presenta, cuando Dios lo tiene para ti. Y si lo estás mirando, es porque Dios le plació, porque la Biblia dice que ni una hoja cae del árbol si no es por la voluntad de Dios. Yo me gozaba al recibir este mensaje y lloraba, me quebrantaba. Y ese es el consejo que nos da Pedro, que deseches toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, y que desees la leche, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la palabra, que la desees. Mira lo que nos dice Jesús, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Dice así. Vamos a leer Mateo capítulo 12 y versos 43 y 44. Dice:
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando viven allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué cosa te está hablando Jesús ahí? ¿Qué te está hablando? Que un día aceptaste a Cristo en tu corazón, un día le prometiste serle fiel, caminar, te bautizaste, pero ¿qué has hecho? El espíritu inmundo que vivía en ti, porque o vive Cristo en ti o vive el diablo en ti, no hay término medio. Dice la escritura, aquí lo leímos ahorita, cuando te conviertes a Cristo, ese espíritu inmundo sale, pero no te va a dejar en paz, va a tratar de buscarte para regresar a su casa, y de ti depende si le abres la puerta. Y Jesús nos advierte aquí que aquel que le abre la puerta, dice que ese espíritu inmundo cuando llega encuentra su casa barrida, adornada. Pues claro, porque el espíritu de Cristo te adorna, el espíritu de Cristo te santifica. Y llega y se va y trae otros 7. Fíjense, trae 7 y con él son 8. Y dice que el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Es una advertencia que Jesús nos hace para que no nos sorprenda. Ahí dice bien claro que así le acontecerá a esta perversa generación. Eso es lo que el Señor Jesús dice. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Vamos a ver qué nos dice. En 1 de Corintios capítulo 3 verso 16, no lo vamos a leer. Ahí vemos donde Pablo mismo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto que nosotros somos templo de Dios. Templo de Dios. En 2 de Corintios 6, 16 también les menciona por segunda vez a la misma iglesia de Corinto. También les menciona que también ellos son templo del Dios viviente. Ahora vamos a ver por último, con esto vamos a terminar. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 30. Lo voy a leer, dice así la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, refiriéndose a Jesús, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz.
Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí Jesús estaba hablando porque este hombre era muy rico, y cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, no era porque Jesús verdaderamente quería que quedara pobre, no, sino Jesús sabía que el corazón de este hombre estaba en el dinero y le iba a doler despojarse y no iba a querer. Y es lo que se vive en estos tiempos. La mayoría de la gente está aferrada al dinero, aun aunque no lo tenga, vive aferrada buscándolo, buscando primero lo material antes que lo espiritual. Y por eso Jesús les dijo que es muy difícil que uno que tiene riquezas entre al reino de los cielos. Y les pone el ejemplo que es más fácil pasar el camello por el ojo de la aguja que un rico se salve. Ya les había explicado anteriormente a qué se refiere eso. Aguja se le nombraba a la puerta pequeña que estaba en la ciudad por donde pasaba la gente. Y la puerta grande, el portón grande, era donde pasaban los animales con carga. Un animal no lo podían pasar por la aguja. Por eso decía que era más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja, o sea, por la puerta esa pequeña, que un rico se salvara. Pero aquí no termina el mensaje. Aquí viene, mírenlo. Dice: ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Sus discípulos se sorprendieron. Dijeron: pues ¿quién pues va a poder ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y termino con esto diciendo: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o hijas, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Qué cosa nos está diciendo ahí el Señor? Nos está diciendo, cuando Pedro le dijo que habían dejado todo y lo habían seguido, que qué pues iban a tener. Ahí está la divina respuesta. Jesús dijo que no hay ninguno que haya dejado casa, padres, madres, tierra, por causa de mí y del evangelio. Óiganlo.
que lo dejen por causa de mí y del evangelio, que no reciban 100 veces más en este tiempo, o sea, aquí en la tierra, más la vida eterna. Ahora, 100 veces más y la vida eterna. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Aquel hombre que le habían dado 5 y ganó otros 5, que cuando vino le entregó 10 talentos. Pero aquel hombre que tenía un talento lo escondió, y cuando llegó su amo le llevó el talento y dice: aquí está lo que es tuyo. ¿Y qué dijo el Señor? Siervo malo y negligente, si sabías que yo siembro donde no cosecho, donde no siembro, y que recojo donde no esparzo, ¿por qué no lo diste a los banqueros para que lo invirtieran y cuando yo viniera recogiera mis ganancias? Y ahí dice que les dijo a los demás: échenlo en las tinieblas de afuera y quítenle ese talento y dénselo. ¿A quién dijo que se lo dieran? Al que tenía 10 talentos. Y le dijo: Señor, pero ya tiene 10 talentos. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? De cierto les digo que el que tiene, aún, dice, le será dado. Le será dado más al que tiene, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué cosa nos enseña eso? Cuando tú vives agradando a Dios, cuando tú vives para glorificar a Dios, Él dijo: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Él dice que no hay nadie que haya dejado esto por seguirme a mí y predicar el evangelio, que no reciba 100 veces más. Déjame decirte que Jesús no era mentiroso, ni es mentiroso. Todas sus promesas se cumplen. Solamente necesitas ser fiel. Necesitas, por eso dice aquí, fíjate, este pasaje mucha gente no lo ha captado. Estas palabras. Dice en el verso 30, capítulo 10, verso 30, Jesús les dice que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo. Y menciona lo que dijo arriba: casas, hermanos. Pero lo más impactante es esto, la palabra que dijo: con persecuciones. La gente no quiere sufrir. La gente quiere todo fácil. Siervos de Dios quieren todo fácil. Y no. Si tú has dejado tu casa, tu mujer, tus hijos, no que los abandones, los divorcies, no, sino que pongas primero ir a predicar el evangelio. Que dejes tu negocio, tu tierra, porque Él te va a dar más por predicar el evangelio, por causa de mí y del evangelio, dice, por mi nombre. Que no reciba 100 veces más en este tiempo. Pero ¿qué dice? Con persecuciones. Y cuando tú haces eso, vienes a ser como aquel que ya tenía 10 talentos y todavía le sigue dando más. ¿Por qué? Por su fidelidad. Por su fidelidad. Viene a mi mente un testimonio. Apenas hace unos días hablé con un hermano. Le mencionaba de allá de mis hermanos en Chiapas, cómo sufren y cómo sentimos nosotros la angustia de cómo sufren allá, la opresión y todo. Le mencionaba que ellos habían acordado, entre ellos, darme una cantidad, y una buena cantidad. Y le dije a este hermano: ¿qué cree que les dije, hermano? Me dice él: no, dice, pues usted de seguro les dijo que no, dice, porque pues si a usted Dios lo bendice harto, usted tiene mucho dinero. Así, esas palabras fue lo que dijo, y no lo tengo, ¿no? Pero él así lo mira. ¿Por qué? Porque Dios no te deja. Dios es fiel y te añade más.
Dios nos ha bendecido mucho, mucho en este año, porque yo miro sus promesas de Dios, porque Él mira que mi corazón está dispuesto a sufrir, a seguir, a servir y a serle fiel a Dios. Y Dios no se hace esperar. Por eso dice que al que tiene, aún lo que tiene le será quitado, le será dado, perdón. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. Por eso hay muchos cristianos que andan afanados buscando riquezas en lo material y siempre careciendo de ello. Cristianos, no el mundo. Pero habemos pocos que cuando le somos fieles a Dios, te llega la bendición. Ni cuenta te das por dónde te llega la bendición. A mí mucha gente, les decía anteriormente, hasta mi hermana un día me llegó a decir: oye, ¿no andas tú en malos pasos? ¿Cómo es posible? Mira lo que tienes, mira cómo vives. Pero no es eso. Es que Dios a sus siervos los tiene muy en especial. Mira la Escritura y dime a ver qué siervo de Dios encontraste pobre. Pero no porque como los perros ahora que se creen muy ricos, como ese Cash Luna, ese Maldonado y todos esos que hasta su propio avión tienen, y muchos. No creas que porque son siervos de Dios, no, eso es porque son rateros. Pero un siervo de Dios que no te cobra, que está buscando el bienestar para ti, tenlo por seguro que Dios te va a bendecir y te va a llegar y te llega. A mí, a mi familia nos ha llegado y por eso la gente murmura. Qué casualidad que ahora mira cómo vive y todo esto. Pero es Dios. Cuando tú honras a Dios, dice que la palabra de Dios, que Dios honra a los que le honran. Y cuando tú vives para honrar a Dios, Dios te va a bendecir. Este fue el mensaje que Dios me dio. ¿Por qué está abandonada la casa de Dios? Tú fuiste creado para ser casa de Dios. Pero mientras no vivas conforme a la palabra, Dios no puede habitar en ti. Vas a ser una casa de Dios abandonada, careciente de todo. Pero cuando eres fiel a la palabra, Dios está habitando en su casa. Y donde Dios habita, hay gozo, hay paz, hay bendición. No falta nada. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Es el deseo de mi corazón que esta palabra te haya llegado, que analices tu vida, cómo estás y santifiques ese templo para que Dios pueda venir y hacer pacto contigo, hacer morada. ¿Tienes alguna duda? Llámame. ¿Quieres contactarme? Mi teléfono es área 210-831-1199 y vivo en la ciudad de San Antonio, Texas. Viajo a muchos lugares llevando el evangelio. Me puedes encontrar en YouTube, allá en la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Sé que muchos me están mirando en muchos países, muchos lugares. Les mando un fuerte saludo a todos aquellos que me están sintonizando y quizás un día pueda mirarlos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.